La decisión del ministro de Hacienda de congelar el gasto en 12 regiones autónomas. Efectivamente. Uno, lo primero que tiene que decir aquí, hombre Montoro, a buenas horas, querido Montoro, Claro. a buenas horas, porque es que esto tenías que haberlo hecho ya a principios del año 2012, porque lo que estás haciendo ahora es lo que está previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tú y tu indigno jefe, don Mariano Rajoy Brey, os la habéis pasado por el forro durante los 4 años de legislatura. Y ahora, cuando aparece un déficit que hemos venido anunciando desde aquí durante meses y meses y meses, porque el déficit no viene de ahora, el déficit viene encadenado de todos los meses del año. La gente se rasga las vestiduras y dice, ahí va, pero si no se ha cumplido el déficit, cuando Rajoy hace un mes decía que se iba a una desviación pequeñísima del 4 de 3 décimas. Bueno, esto realmente lo que ha demostrado es el fiasco de la política económica de Rajoy, que no ha dejado de vendernos una excelente gestión económica y un fiel cumplimiento de la ortodoxia presupuestaria, cuando la realidad es que la gestión económica de Rajoy ha sido un puro desastre y la ortodoxia ha consistido en que no han cumplido el déficit ni un solo año. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ellos tratan de actuar ya a toro pasado. Y los demás partidos que atacan tanto a Rajoy, ¿por qué le tienen miedo a hablar de economía? De economía no quieren hablar. Creen que ha sido un triunfo de Rajoy. ¿Se lo han creído también la oposición? Perdón, no, la oposición, vamos a ver, la oposición está atacándole también, yo creo. No, en todos los terrenos menos en el económico. Ahí no. En el terreno económico ya no se pueden creer realmente lo de Rajoy, porque fíjate que es que Rajoy ha llevado a la economía española a una situación de agotamiento extremo. Me explico. La riqueza creada durante la legislatura, es decir, el PIB a precios del mercado, ha sido exactamente de cero. Es decir, durante los 4 años de mandato de Rajoy, la economía, la riqueza del país no ha crecido nada. El PIB a precios de mercado era de 1,07 billones en el año 2011 con el indigente mental Rodríguez Zapatero, y será este año, si hacemos como que nos creemos las cifras que han dado, que son estimaciones y que cambiarán dentro de un año, como ha venido sucediendo desde 2008, de 1,075, es decir, 1,07 billones comparado con 1,075 billones en el año 15. Por lo tanto, queridos amigos, querido Antonio, durante toda la legislatura de Rajoy, la riqueza creada por España no ha variado, ha sido cero. Bien, simultáneamente a esto ha endeudado a la nación como jamás había sucedido en el pasado en un periodo de tiempo tan corto. Ese dato sí está divulgado, no por la prensa, sino que la población, los gobernados, conocen, creo, con bastante extensión, el gravísimo problema del endeudamiento. Sí, pero probablemente no lo conocen todo, porque ahora te voy a añadir 2 cosas. Bueno, el endeudamiento de Rajoy ha sido de 340.000 millones de euros solo en deuda medida conforme al protocolo de déficit excesivo de Bruselas, Sí. que como ya he venido diciendo una y otra vez, no es toda la deuda. Porque si en vez de considerar el protocolo excesivo consideramos los pasivos en circulación, estamos hablando no de 340.000, sino de 500.000 millones. Sí, ya lo dijiste 2 días aquí. Bien, pero es que esto no es todo. Es que ha elevado la deuda exterior, es decir, lo que España debe a otros países. Aquí estoy incluyendo todo, no solamente la deuda del Estado, sino la deuda también privada, de las entidades financieras, de la banca, de las grandes empresas, etcétera. Bien, esta deuda es de 1,7 billones de euros. ¿Estaba en 1 billón y 1,1 cuando llegó Rajoy o en 1? No tengo la cifra exacta. A ver. En ese momento debía estar en 1,3, 1,4. Ah, más alto. Sí, pero bueno, ahora está en 1,7, pero lo malo de esto es que es la mayor del mundo en términos de PIB. Sí. La mayor en términos absolutos es la de Estados Unidos. La proporción. Pero en términos de PIB es la mayor del mundo. Y estas son 2 herencias. Pero claro, Estados Unidos tiene la máquina de hacer billetes. Además de que tiene la máquina de hacer billetes, que no voy a entrar en ello. Claro. Vamos a suponer que los americanos son gente muy seria y no manejan la máquina de hacer billetes para pagar su deuda, sino que simplemente la manejan para otras cosas, que probablemente es lo que hacen, pero que podrían hacerlo si quisieran.
Bien, pero vamos a ver. Lo que quiero decir que el problema es que esto es una herencia envenenada, es una bomba de relojería que va a ser la ruina de las generaciones futuras, porque esto es la herencia de Rajoy a los jóvenes, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto es... Repite la cifra, ¿es 1.000.000.000? 1,7 billones. 1,7. Sí, billones de euros. Sí. La deuda exterior de España. Sí, sí. La global. La global. Vamos a ver. La deuda total de España es de 4,3, sí. 4,4 billones. Y de ella, la deuda del Estado es de como 1,4 billones. Pero la que debemos a terceros, la que debemos al resto del mundo, es de 1,7 billones de euros. Que es la exigible. No, todas son exigibles. Sí, pero que esta no es tan... Esta se la debemos a otros. Sí, sí, pero bueno. Bien, pero es que además hay otra cifra que otro día dedicaré más tiempo a desglosarla para no desviarnos del tema de las comunidades autónomas y del despilfarro, es que hay una deuda indirecta o oculta de 1,2 billones que ha dedicado el gobierno al rescate del sistema financiero. Sí. El rescate del sistema financiero en España, en términos de PIB, es el que más dinero ha costado, en términos de PIB, repito, de todo el planeta. Y además, Rajoy, dentro de lo que he dicho de que ha llevado a la economía española a una situación de agotamiento extremo, ha elevado la presión fiscal sobre los españoles al mayor nivel de nuestra historia. Bien, dicho esto, lo que están pidiendo la clase política y los diarios, ayer El País publicaba un editorial al respecto, lo que dicen estos señores es que el problema de España no es el gasto, sino que recaudamos poco, lo cual es absolutamente falso, porque tenemos la presión fiscal sobre la familia media española y sobre el trabajo al nivel más alto de toda la OCDE. Es decir, no saben lo que dicen. Y luego es increíble que estén pidiendo subir más impuestos sin poner coto al despilfarro autonómico. Porque es que el estado de las autonomías supone un despilfarro gigantesco. Se multiplican los gastos más inauditos y estrafalarios que se pueda imaginar sin control alguno. Un gasto que supera los 100.000, un despilfarro, perdón, no gasto, que supera los 100.000 millones de euros anuales. 100.000 millones de euros anuales, señoras y señores, es lo que está costando esta barbaridad de las comunidades autónomas. Fíjense que el problema, lo hemos repetido 1.001 veces y habrá que repetirlo 1.002 veces, nadie parece ser consciente del nivel de despilfarro, duplicidades y excesos de todo tipo que supone el Estado de las autonomías, que como hemos comentado tantas veces, fue un Estado demencial y único en el mundo que nos impusieron los padres de la transición, o los padrastros, de los padrinos, como yo le llamo. Los padrinos, sí, de los cuales decía mi amigo Camilo José Cela que si te hubieran tenido vergüenza se hubieran pegado un tiro. Y yo no conozco a ninguno, no sé si tú conoces a alguno que se haya pegado un tiro por lo que hicieron con España. Uy. Bien, dividieron a España en 17 partes, contrarias a la realidad histórica y objetiva de la nación, y estas partes nadie rinde cuentas de nada, ni están coordinadas las unas con las otras, ni existe control alguno. Si alguien piensa hoy que con el sistema autonómico España puede salir de la crisis, es que no sabe lo que dice. Esto no tiene nada que ver en nivel de gasto ni con un Estado descentralizado, ni tampoco con uno federal o incluso confederal, donde el funcionamiento de cada parte en los estados federales y confederales está estrictamente regulado por la Constitución, mientras que en el nuestro, o la nuestra Constitución, que es una auténtica chapuza, como sabes muy bien, Antonio, con más agujeros que un colador, no regula absolutamente nada en este tema, no delimita las competencias de las comunidades, no establece controles, no define las relaciones interadministrativas, deja todo a la voluntad política, lo que se ha traducido, como sabes bien, Antonio, y saben todos los españoles que hayan mirado un poco el tema, que se ha traducido en un océano de nepotismo, de despilfarro y de corrupción como jamás se había conocido en ningún estado. Y de gasto suntuario o simplemente de vanagloria que ha llevado a la ruina a verdaderas poblaciones. Hablo de los periféricos, de los aeródromos, aeropuertos, comunicaciones, palacios, congresos. Todo. El gasto descentralizado
que tienen asignadas las comunidades autónomas, Antonio, queridos amigos, es muy superior al que tienen los países con estructura federal como Alemania, Estados Unidos o Canadá, pero incluso es mayor, lo que ya es el colmo, a países como una estructura confederal como Suiza. Es decir, que el gasto descentralizado, lo que estos tíos gastan de una manera o de otra, directa o indirectamente, es que han dejado reducido el tamaño del Estado a una cantidad irrisoria. El conjunto de los ministerios españoles, lo que se necesita para gestionar España, es mucho menor que el dinero que utiliza Cataluña para lo mismo. Es que no hay por dónde cogerlo. Y por ello, lo que quiero subrayar es que es absolutamente inaceptable y totalmente inmoral que lo que hay que hacer es subir impuestos si lo que sabemos es que tenemos un modelo de Estado donde se gasta sin control alguno. Claro. Pero es que además no solo son las comunidades autónomas, es que tenemos 8.116 municipios, de los cuales un 46% tiene menos de 500 habitantes. Hay 8.116 alcaldes y 68.400 concejales, cuando en el Reino Unido, entre alcaldes y concejales, hay 19.600. A la hora de acometer recortes de gasto público en estos últimos años, en países como Alemania, Italia, Grecia y Portugal han reducido drásticamente el número de municipios. Y a esto le sumamos 41 diputaciones que ya estaban, 7 cabildos canarios y 3 consejos insulares en Baleares que duplican enormemente los instrumentos de gestión. Y es que, lo cierto, esto ya lo dijo tu amigo Enrique Mújica en el año 82. Que no recordarás su frase, pero te la recuerdo. La democracia está muy bien, pero lo más importante es crear puestos de trabajo bien remunerados para todos los demócratas. Esto fue lo que dijo Enrique Mújica. Remunerado para los demócratas, para los que no sean demócratas, no. No, eso no. Eso no. No, los fascistas, nada. Y los demócratas ya sabes quién son. Hombre. Porque, como sabes muy bien, el PSOE en aquella época... Y los demócratas, te lo diré, son los socialdemócratas, es decir, los antiguos fascistas. Bueno, esos son pero los socialdemócratas. ellos se arrogaron la potestad de emitir carnet de demócratas. Claro. ¿Quiénes son demócratas? Los que ellos decían. Claro. ¿Quiénes no son demócratas? Los que ellos no decían. Sí, sí. Así que, bueno, es decir, vamos a ver, autonomía es sinónimo de falta de límites, de ausencia de evaluación, de comparación o rendición de cuentas. Significa el descontrol total y la práctica desaparición del Estado, justo lo contrario de lo que ocurre en los estados federales. Y has visto cómo bajo la bandera del sacrosanto principio de autonomía organizativa se ha dado patente de corso a todo tipo de desmanes organizativos, desigualdades salariales y disfuncionalidades administrativas, que al final se han traducido en un coste inasumible para los ciudadanos y a servicios muchísimo peores. Claro, cuando Bien, hablas... entonces, ¿ahora qué pasa? Que esto ya no lo aguanta nadie. Y entonces el señor Montoro, con 4 años de retraso, acaba de mandarle una carta a las comunidades autónomas diciendo que si en 15 días no han congelado el gasto, se han quedado sin dinero. Bueno, ojalá sea así, porque vaya usted a saber lo que después hará Montoro, pero lo que sí es cierto es que a mí Montoro me dijo 3 meses antes de que ganaran las elecciones de que iban a mandar a los hombres de negro a aquellas autonomías que no cumplieran, que es lo que está haciendo ahora, y lo que hizo en realidad, no porque él lo quisiera, sino porque se lo impuso Rajoy, es que se han inventado un fondo de liquidez autonómica y un fondo de pago a proveedores en los 4 años. En vez de controlarles el gasto, les llevan dados 175.000 millones de euros a las comunidades autónomas, gracias a lo cual han podido seguir despilfarrando sin límite. Y ahora, por primera vez, cuando ya no son gobiernos, sino gobierno en funciones, Montoro acaba de dar un puñetazo en la mesa y decir que hasta aquí hemos llegado. Bueno, veremos si es así o no es así. Pero si realmente se acaba formando gobierno, espero que no, espero que esta tarde fracasen total y absolutamente y vayamos a unas nuevas elecciones. Si fuera así, estos tíos están dispuestos a subirnos los impuestos a los españoles hasta donde no está escrito. Y va a ser, lo único que consiguieran con ello es acelerar la ruina de España, no otra cosa. Muy bien. Y esto es todo lo que tenía que deciros. Bien, Roberto, gracias por tu informe preciso siempre, puesto que es el único que no engaña en respecto a las cifras. Los demás viven completamente en un paraíso imaginario de números y ni siquiera la oposición a Rajoy pues sabe manejar estos temas
y lo están atacando por tonterías, como por ejemplo decir que se ha plantado y que no ha desobedecido al rey, al jefe del Estado. Es las locuras, tonterías que pueden decir un sistema político donde los ciudadanos no existen. No se trata de que voten, es que ni en España no hay ciudadanos. El concepto de ciudadano es algo, de cibes, es algo serio. Y en España, como no los hay, ni había de la dictadura, ni hay hoy, pues es imposible el control de los políticos del gobierno, ni de las cifras, que es lo que tú descubres cada día.